bendición, qué hermoso poder estar una vez más compartiendo junto a ti la hermosa y poderosa palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos permite una vez más que nos reunamos. Y gracias a ti, hermano, porque nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Como siempre les digo, es una bendición, pero también eres un valiente, eres una valiente de Dios, que siempre buscas cómo alimentar tu alma, tu espíritu de la palabra del Señor. Así es de que te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, para que juntos podamos compartir y que anotes lo que podamos en este precioso día compartir acerca de la palabra del Señor. También les invito a todos los hermanos que nos están viendo en este momento que hagan uso de sus redes y que todos hagamos evangelismo virtual, que podamos compartir en nuestras redes esta transmisión para que muchos puedan escuchar el mensaje de la palabra. Te invito para que ahora es el tiempo que lo hagas, para que compartas en tus redes. Yo sé que aquellos que anhelan que la palabra de Dios sea compartida y predicada, lo van a hacer. Así es de que les invito para que todos lo hagamos. Amén. También quiero recordarte que el día de mañana, lunes, martes y el viernes, en punto de las 7:30, también vamos a tener nuestro contacto por medio de este culto virtual. Y te invito para que pues todos juntos podamos compartir, ¿verdad? Lunes, martes y viernes en punto de las 7:30 de la noche. Así es de que quiero empezar con una oración al Señor de gratitud porque Él es bueno, ¿verdad? Y nos ha permitido tantas cosas y tantas bendiciones. Así es de que te invito para que nosotros acá y ustedes allá podamos hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque eres bueno sobremanera. Yo te suplico en esta hora, Señor, que derrames de tu unción fresca sobre nosotros. Derrama tu gracia, tu bondad, Señor, en medio de este lugar y en los hogares que hasta donde estamos llegando por medio de esta transmisión, Señor, y que ahí tu Espíritu Santo pueda manifestarse y dejarse sentir en las vidas, Señor, de aquellos que te anhelan, que te desean, Señor. Por favor, usa mi vida, habla tú por medio de mí, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que hable este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén, amén. Así es de que qué bueno es el Señor. Quiero, si el Señor me lo permite, poder concluir este día con la serie que hemos empezado, que es acerca de la limpieza. La limpieza, el momento de la limpieza ha llegado. ¿Qué quiero dar a entender? Te lo voy a volver a repetir, tal vez tú nos ves por primera vez. Cuando yo digo el momento de la limpieza ha llegado, es porque me refiero a que tenemos que entender que no podemos estar ensuciando o contaminando nuestra vida. Hay muchas formas de contaminación en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu, por medio de nuestras obras, de nuestro caminar. Pero con el auxilio del Espíritu Santo nosotros podemos ir limpiando nuestra vida de toda contaminación, de todo pecado, para que así podamos estar listos cuando el Señor Jesucristo venga. Así es de que a eso es a lo que yo me refiero, el momento. Entonces, pero en sí, el momento es ese momento. En la Biblia, cuando nos enseña del momento, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, utilizo una palabra en griego que es átomos. En un átomos, dice. En un átomos de tiempo. En un átomos vamos a ser transformados. Entonces, en ese momento, como le sucedió al hijo pródigo, que en un momento reflexionó y entendió, comprendió que lo que estaba haciendo no era lo que tenía que hacer, que el lugar donde estaba no era en el que tenía que estar, que había salido de su casa, que tenía que regresar. Bueno, a eso es lo que me refiero, el momento. Entonces, cuando te ha llegado el momento de la limpieza, entonces tú empiezas a guardar tu vida. Es más, dice la Escritura que el que tiene puesta su esperanza en que el Señor Jesucristo viene pronto, a sí mismo se purifica. Entonces, yo anhelo que todos lleguemos a ese momento. Puede ser que tal vez a ti no te ha llegado, quizás algunos ya, y por eso se están guardando su vida. Pero
pero yo anhelo con mi corazón que a través de las enseñanzas y lo que hemos estado compartiendo puedas entender tu momento. ¿Y cuándo es el momento? No mañana, es hoy, en un eterno presente, ¿verdad? Hoy, es decir, mañana también va a ser hoy. Hoy es hoy. Pero ¿por qué digo esto? Me refiero a que todos los días tiene que ser hoy, que yo me tengo que consagrar y buscar la limpieza de mi vida, de mi ser, para que cuando Cristo venga a arrebatarnos, seamos los primeros en irnos, seamos los que nos podemos ir delante del Señor. Amén. Entonces, quiero solamente dar un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando. Y vimos en el tema pasado, nosotros vimos lo que nos limpia. Y claro, nosotros hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Pero agregamos algunas cosas nuevas. Por ejemplo, las palabras del Señor Jesús nos limpian, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que ustedes ya están limpios por las palabras que yo le doy, por mi predicación, le dijo a los discípulos. Entonces, ¿qué nos limpia? ¿Cómo nosotros podemos limpiarnos? Por medio de la palabra del Señor Jesús. También nos limpiamos por medio de la sangre del Señor Jesús. También nos limpiamos al invocar el nombre del Señor Jesús. Y también nos podemos limpiar al ponernos en cuenta, al ponernos a cuentas delante de Dios. Y esta es una palabra en el hebreo que se dice yakaj, y esta palabra significa discernir, razonar o redarguir. Por eso lo repito una vez más, porque, hermano, para ponernos a cuentas, el Espíritu Santo tiene que redarguirnos y nosotros atender a la voz, al redarguimiento que el Espíritu Santo nos hace. Entonces, eso hará que nos pongamos a cuenta. Eso va a hacer que nuestro momento lo aprovechemos para la limpieza de nuestra vida. Así es de que quiero en esta hora que si tienes peticiones de oración, las hagas llegar a través de nuestro chat de ahí de la iglesia, para que al final pues nosotros podamos orar por cada una de ellas. Aquí cierro este paréntesis, pero entonces esto es lo que vimos. Quiero nos surge entonces hacernos una pregunta. ¿Qué hacer para estar limpios delante de Dios? Ya vimos lo que nos limpia, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para estar limpios delante de Dios? Y es que eso es donde se encierra quizás todo el caminar del cristiano, que tiene que estar buscando el ser limpio, el ser limpiado delante de la presencia del Señor. Ya sabe que lo limpia, pero ahora ¿cómo mantenernos? Porque de alguna manera, hermanos amados, familia de familias, amigos que nos escuchan, si no hemos llegado al momento de la limpieza, si no hemos llegado a entender que necesitamos estarnos limpiando o mantenernos limpios, entonces la cosa sí se pone difícil, porque entonces puede ser que como el verso que utilizaba al principio de la serie, el que esté limpio, límpiese más, y el que está sucio, ensúciese más. Esas son las dos puntas, ¿verdad? Tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude a ser equilibrados y decir, Señor, necesito estarme limpiando. O necesito, ya que estoy limpio, mantenerme en esa limpieza. Entonces, quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 28 y verso número 13. Un verso bien conocido por todos nosotros. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Marqué algunas palabras ahí porque es bien necesario que lo entendamos. Claro, lo hemos escuchado este verso, pero muchos, en lugar de confesar sus pecados, los encubren. Dicen, nadie me vio, nadie se dio cuenta, entonces no digo nada. O por vergüenza no van con su pastor y le dicen, pastor, estoy teniendo este problema, estoy fallando en este pecado, estoy teniendo estos deseos malos, estoy teniendo estos pensamientos que no le agradan a Dios, he hecho estas cosas que a Dios no le agrada, he pecado de esta forma. Muchos no lo hacen por vergüenza. Esa es una razón. Y la otra razón por la cual no buscan la ayuda es porque no hay un reconocimiento de coberturas. Entonces eso impide realmente que una vida pueda ser limpia. Y aquí yo le voy a explicar o le voy a enseñar con la palabra de Dios algunas formas de cómo
porque la pregunta es cómo estar limpios delante de Dios. Le voy a enseñar con versos de la palabra de qué manera nosotros podemos mantener esa limpieza delante del Señor. Entonces aquí por principio es no encubrir los pecados. Para ninguno debe ser atractivo, ¿verdad?, confesar un pecado, pero es mejor a quedarse con el pecado ahí oculto, ¿verdad? Y entonces la vida empieza a marchitarse, empieza a perder la comunión con Dios, la comunicación con el Señor, con el pueblo, con sus coberturas, a tal punto que se seca y corre el peligro de apartarse del Señor. Y al apartarse del Señor puede tomar cualquier otra ruta, cualquier otro camino y termina alejándose, incluso puede hasta perderse si se aleja demasiado. Entonces no encubrir los pecados, no los debemos de encubrir. También, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesarlos, dice. Pero fíjese que aquí dice, el que confiesa sus pecados, dice, hay que confesarlo. Hay que ir y confesar delante del Señor, delante de una autoridad delegada, ¿verdad? Para que pueda orar, para que pueda bendecir, instruir, corregir, quizás hasta disciplinar. Pero eso es lo mejor que puede pasar. No es lo mismo, óigame bien, no es lo mismo que te descubran en el pecado a que tú confieses el pecado. Son dos cosas diferentes, porque si te descubren es porque da a entender de que, y si no te hubieran descubierto, no hubieran hecho nada. Entonces, realmente esto es como la obediencia a medias, ¿verdad? La obediencia a medias termina siendo desobediencia. Entonces, esto es así, incluso, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer entonces, pastor? Si tal vez me descubrieron en algo, bueno, arrepentirse. Un genuino arrepentimiento, pero ya te dije que tiene está el 50%, ¿verdad? De que si te descubrieron en una falta y no la hubieras confesado tú voluntariamente, muy adentro puede ser, yo no hubiera querido confesarlo, pero ni modo, ahora ya que me queda. Pero yo anhelo que ninguno sea así, sino que aunque se les descubra, realmente haya un genuino arrepentimiento. ¿Verdad? Así dice la Escritura, si alguno es hallado, si alguno es sorprendido en una falta, los que sean maduros, los espirituales, dice que tienen que restaurarlo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y entonces aquí está la clave de qué es lo que hay que hacer para que uno pueda mantener la limpieza. ¿Cómo estar limpios? Dice, abandonar todo pecado. Pastor, pero somos humanos, no podemos dejar de fallar. Sí, yo entiendo ese pensamiento, pero por causa de ese pensamiento muchos no se consagran y abusan de la gracia de Dios pecando. No, yo como soy humano solo me voy a tomar un trago y ya uno nada más, con mis amiguitos nada más uno, pero solo uno y después me pongo a cuentas con Dios. No, eso no está correcto. Solo voy a pecar de una manera y después me pongo a cuenta. No, nosotros tenemos que abandonar toda clase de pecado. Amén. Claro, esto no es sencillo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Si el Señor Jesucristo nos da el poder, nos da la autoridad, el Espíritu Santo nos da la fuerza de poder mantenernos y guardarnos, hermano, nuestra vida puede ser agradable delante de Dios. En nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en nuestras emociones, en nuestra forma de caminar. Aquel que siempre encuentra la excusa de pecar, no abandona los pecados. Y siempre pone por excusa, no, somos humanos y como humanos. Yo ya le expliqué, le estoy tratando de explicar la forma. ¿Verdad? Ya cada quien decide, porque esto es una decisión voluntaria, abandonarlo. Abandonar toda clase de pecado, abandonar aquello que nos invita al pecado, cambiar de ruta si es necesario, no seguir los mismos pasos que seguíamos antes para no caer en la trampa del enemigo. Y de seguro que si cambiamos de ruta el enemigo nos va a poner otra trampa en otro lado, pero de nosotros depende, de guardarnos y de cuidarnos, que el Señor ponga de su Espíritu Santo sobre todos nosotros y nos ayude a estarnos a estarnos guardando delante del Señor todos nuestros días, para que cuando el Señor venga, estamos listos y preparados.
Entonces, aquí realmente solo le voy a hablar de esto, abandonar toda clase de pecado, porque después me surgió a mí otra pregunta. Tengo aquí 2 puntos que les quiero hablar, divididos en varios subpuntos. Entonces, uno es abandonar toda forma de pecado. La Biblia dice en Isaías 55:7, ese verso no lo puse, pero nada más para que usted lo tenga de referencia, anótelo. Deje el malvado su camino, dice, y deje el perverso sus ideas. Volveos al Señor y tendrá compasión de vosotros. Volveos a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Entonces, si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, dice que Él es generoso en perdonarnos. Pero esto involucra una acción distinta a la que siempre estás acostumbrado. ¿Cómo así, pastor? La mayoría siempre peca en su accionar, su forma de ser. Pero cuando nos volvemos a Jehová, cuando nos volvemos al Señor, Él dice que es generoso en perdonarnos, pero esto involucra la voluntad de yo querer abandonar toda clase de pecado, de abandonar todo aquello que no le agrada al Señor. Regálame un poquito, sí. Gracias, hijita. De nada. Gracias, amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Volvámonos. Pero aquí dice, apúntelo, Isaías 55:7, le va a servir. Dice, deje el malvado su camino y deje el perverso sus ideas. Porque todo radica, ¿verdad?, en un pensamiento. Todo comienza ahí en la mente, un deseo en el alma, y que después te lleva a transitar por ese camino de pecado. Entonces, hermano, debemos de ocupar nuestra mente en las cosas que le agradan al Señor. Debemos de ocupar nuestra vida en las cosas que de verdad vale la pena ocuparse. También fíjese que la Biblia dice en Zacarías 1:3, este otro verso es bien poderoso, dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo en ese pasaje repite varias veces Jehová de los ejércitos, dando a entender que solamente por la ayuda de Él, hermano, nosotros podemos volvernos al Señor. Y una vez vueltos a Él, Él es el que nos ayuda y nos mantiene y nos sostiene para poder caminar. ¿Por qué? Si nosotros nos volvemos a Él, Él se vuelve a nosotros y nos auxilia, nos saca de cualquier trampa que el enemigo haya querido poner en forma de pecado. Y es que por eso la palabra pecado, pues, ¿verdad?, en el griego lo que significa es errar en el blanco, equivocarse en el blanco. No pegarle en el centro, ¿verdad?, sino equivocarse en el blanco. Entonces, quiere decir que por eso si nos volvemos al Señor, Él nos vuelve a poner en la ruta y perseguir el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Lamentaciones 3:40 también dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémonos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia el Dios de los cielos. Mire, esta versión me llama la atención porque dice, alcemos nuestro corazón en nuestras manos al Dios de los cielos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a el Dios de los cielos. Aleluya. Entonces, amado hermano, fíjese que aquí entonces dice que lo primero que tenemos que hacer es escudriñarnos. Cada uno de nosotros sabe cómo vive delante de Dios. Tú que me estás viendo, hermano, consiervo, amigo, tú sabes cómo vives delante de Dios, qué hay adentro, qué hay en lo más profundo de tu ser, qué hay en tus pensamientos, cuáles son tus sentimientos. Y me refiero a estos 3 porque esos pues están como ocultos, ¿verdad? Tus acciones no son ocultas, tus palabras no son ocultas. Pero tus sentimientos, tus acciones, tus emociones, lo que hay dentro de ti, eso solamente por medio del Espíritu Santo de Dios que lo revela.
Pero eso está muy adentro. Entonces, dice la Escritura en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios escudriña las intenciones del corazón y los pensamientos del hombre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abandonar? Examinándonos a nosotros mismos. Pero ¿cómo nos podemos examinar a nosotros mismos? Fíjese, si no escudriñamos la palabra de Dios, si no navegamos en la palabra de Dios, si no estamos acostumbrados a quizás a llevar una vida religiosa. Estamos quizás acostumbrados a pretender ser cristianos de nombre, quizás, pero una vida de comunión, de comunicación, de entrega. No todos, son muy pocos. Mire, por eso es de que la Escritura dice, cuando venga el Hijo del Hombre, fíjese lo que le voy a decir, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Otras versiones dice, ¿hallará gente que siga confiando en Él o en mí? Dice, porque es el Señor Jesús el que lo está hablando. Esto me da a mí entender entonces que cuando el Señor Jesucristo venga, hermano, muchos, ay Dios mío, muchos quizás ya no van a tener fe. Y por favor entiéndame, no se está refiriendo al mundo, porque el mundo no tiene fe en el Hijo del Hombre. El mundo no tiene fe en el Hijo de Dios. Es su pueblo. Ahora, por eso es que la Escritura dice que la venida del Señor, su parucía, dice, ¿verdad?, no será sin que antes venga la apostasía. Yo creo que tal vez tú has escuchado acerca de la apostasía. Y si no has escuchado acerca de la apostasía, pues te voy a hablar un poquito nada más de esto. La apostasía es negar públicamente a Jesús. ¿Pero quién? Es que alguien que ha confesado, que cree, que sigue a Jesús, públicamente, lo niega públicamente. Entonces aquí vuelvo a decir, vuelvo a la carga. La apostasía no va a ser del mundo. Si tú habías pensado, es que la apostasía en el mundo, no es el mundo. Porque el mundo no cree en Dios. ¿Cómo, si alguien no cree en Dios, cómo va a dejar de creer? No, ya no cree. Se refiere al pueblo de Dios. Mire, yo le estoy poniendo este ángulo para que entonces conservemos, preservemos, cuidémonos, que nadie tome nuestra corona. Amén. Sino que permanezcamos firmes, constantes, valientes, hermano, luchando contra el adversario, pero también contra nosotros mismos, contra los bajos deseos, las malas intenciones de nuestro corazón. Porque de lo contrario, hermano, yo quiero que me entienda que entonces la apostasía y la falta de fe no es para el mundo, es para el que cree, para aquel que ha confesado a Jesús. Y eso es lo terrible entonces. Si nosotros no nos escudriñamos realmente y no nos volvemos a Jehová, no aprovechamos el momento, o quizás ni siquiera has tenido ese momento de entender, de ser redarguido y decir, sí, Señor, tengo que cambiar. Sino que todavía quieres seguir así debajo, ¿verdad?, con un pie adentro y un pie afuera. Es tu decisión. Yo lo único que trato de este día es de advertirle al pueblo de Dios que se consagre, que nos consagremos, que busquemos todos juntos el consagrarnos delante del Señor. ¿Para qué? Para que cuando el Señor Jesucristo venga, hermano, podamos irnos con Él y no ser pasados por ese horno de fuego 7 veces calentado, en lo que todos conocemos como la semana 70 de Daniel, que yo ya lo he explicado en otras ocasiones, que esa semana 70 no es para la iglesia, es para Israel. Pero como no se consagra, como no buscan, como no viven o buscan la santidad, mucho pueblo de Dios va a ser metido a esa semana 70. Como el infierno tampoco es para los humanos, es para el diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda en esta hora. Pero muchos humanos van a ir al infierno por la simple y sencilla razón de que rechazaron al Hijo de Dios y su nombre es Jesucristo. Yo ya le dije que para entrar al cielo
no se necesita ser bueno. Y para ir al infierno no se necesita ser malo. Para entrar al cielo se necesita reconocer y aceptar a Jesucristo. Y para ir al infierno, rechazarlo. Es la única forma. De ahí que lo que te digan que sí, que eres, porque, o que pienses tú que porque eres buena gente, porque ayudas a los demás. Eso dice la Biblia, que todas las cosas buenas que nosotros podamos hacer, las buenas obras, son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Entonces, yo quiero quedar bien claro. Entonces, dos cosas le quiero decir. Mire, lo primero es entonces abandonar toda clase de pecado. Tú sabes qué es lo que a ti te atrae. Entonces tú tienes que pedirle al Señor la fortaleza de poder rechazarlo, poder huir. Algunas veces va a haber que pelear contra el enemigo, otras veces va a resistir, dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Otras veces vamos a tener que huir. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Entonces, tú te vas a encontrar en una situación, si de verdad tú quieres ser limpio, si de verdad tú quieres ser arrebatado, vas a tener que hacer estas cosas que te dije. Pero no estás solo en la lucha contra el pecado. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Dios está contigo. La palabra del Señor que te va a ayudar. Amén. Entonces es una decisión. Abandonarlo es una decisión. Quiero que veamos qué otra cosa para hacer para mantenernos o estar limpios. Si abandonamos nuestros pecados, fíjese, hay que confesar nuestros pecados. Pastor, ¿por qué no puso primero confesar los pecados? Pues porque ese fue el verso que le leí, ¿verdad? El primer verso. Pero ahora quiero como desglosar realmente de qué manera se pueden confesar los pecados. Mire, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De tal manera que voy a empezar con el verso 10. Hay muchos que dicen, no, si yo estoy bien delante de Dios. No, yo tranquilo, yo sí me voy a ir con Él porque yo tengo ya bien asegurado mi viaje. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, dice. Porque de alguna forma puede ser que haya algo en nuestro ser. Tal vez no pecados así tan llamativos, aunque pecado es pecado. Cualquier clase de pecado. Porque a veces se tiende a decir, no, es que ese es un asesino, ese sí que pecado más horrendo. Ese mentirosito, ese dijo una mentira piadosa, él sí se va a salvar. Pecado es pecado. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, creo que dice, ¿verdad? Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego que arde en azufre y es la muerte segunda, la separación total con Dios por ser mentiroso. Y al mentiroso le rodean las otras etapas, ¿verdad? El chisme, la murmuración, la deshonestidad, ¿verdad? La falta de aprecio. Y todo eso lo envuelve y se vuelve una persona mentirosa. Falta de fidelidad, falta de lealtad, tantas cosas. Entonces, hermano, sí debemos de cuidarnos. De no pensar, de no decir cosas que a Dios no le agradan. Y si nos alcanza, ¿verdad? No es que lo estemos practicando, porque una cosa es que practiques el pecado y otra es que te alcance el pecado. Es muy diferente. Por eso la carta a los Hebreos capítulo 10, yo siempre se lo he dicho, lea la carta a los Hebreos capítulo 10, ahí usted se va a descubrir, para aquellos que tal vez no lo ven de esta manera, en la carta a los Hebreos el capítulo 10 dice, en toda la carta, usted lea todo el capítulo 10, léalo, pero ahí dice de que si pecamos, ya no tenemos, si pecamos voluntariamente, ya no hay más sacrificio, sino que lo único que espera es una expectación horrorosa de juicio para aquellos que le fallan al Señor. Pastor, pero entonces, ¿cómo le podemos hacer? Lo que pasa es que tenemos que entenderlo bien. Ahí la traducción en griego sería, o la palabra en griego original sería, el que peca voluntariamente y constantemente. Deliberada, voluntaria y constantemente.
Entonces, la constancia de mantenerse en el pecado, eso sí puede conducir a que ya no haya más sacrificio que pueda limpiarte los pecados. Yo espero que me estén escuchando y que me presten atención. La constancia del pecado, no querer abandonarlo, sino que constantemente y deliberada, voluntariamente estar cayendo en ese pecado, y incluso en ese mismo pecado, sí puede ser causa de que ya no haya más sacrificio. Cierro el paréntesis, pero es para que lo vean en la carta a los Hebreos capítulo 10. Pero aquel que es alcanzado, si confiesa sus pecados, Dios lo perdona. Ahora bien, ya vi, entonces pues ya vi que por eso fue que puse abandonar los pecados y ahora confesar los pecados. Entonces, a mí me surgió una pregunta, ¿cómo? ¿Cómo confesamos los pecados? Entonces quiero que veamos. Acompáñeme a Daniel capítulo 9 y verso número 20. Miren, en la Biblia hay muchos ejemplos, pero yo le puse, quiero ver, 3 ejemplos. Le puse 3 ejemplos. Daniel 9:20 dice, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Bueno, aquí la oración es bien larga. Recuérdese que Daniel estuvo orando 21 días. Usted lo puede leer. Usted vaya a su casa y lea todo el capítulo 9. Pero yo quiero enfatizar en esto, que él estaba orando y confesando su pecado delante de la presencia del Señor. Él estaba en su aposento, quizás en su cuarto, en su casa, y él estaba orando, diciendo, Señor, yo he pecado, perdóname, también tu pueblo ha pecado, Señor, nuestros ancestros han pecado, te pido perdón, Señor, ayúdanos. Entonces, pastor, qué bueno que dijo eso, porque entonces, ¿cómo se confiesan los pecados? De una manera personal en la presencia de Dios. Tú vas y los confiesas delante del Señor. Qué bueno, pastor. Ay, mire, qué bueno que me dijo esto porque, qué bueno. A mí sí que no me gusta hablarle a nadie de mis pecados. No, espérese. Si de verdad amas a Dios, tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice. Esta es una forma. Y esta es una forma personal e individual delante de Dios. Pero este solo es el principio. Pues no siempre, hermano, no siempre se puede hacerlo solo. Se necesita buscar la ayuda. Mire, le voy a decir, por ejemplo, cuando David pecó, él se quedó callado, no dijo nada. Es más, trató de ocultarlo. Usted sabe que David, hermano, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, se metió con la esposa, adulteró con la esposa de un su soldado, de un su capitán, de un hombre de guerra. Y no le bastó eso, sino que para que no descubrieran el pecado, lo mandó a matar. Y les dijo a todos que no dijeran nada. Pero Dios que ve desde los cielos, hermano, le mandó al profeta, ¿verdad? Ay, ay, ay. Entonces, hermano, cuando no se quiere confesar el pecado, Dios siempre va a enviar la unción profética, el ministerio profético o la palabra profética más segura, que es la Biblia, para destaparnos. Mire, Dios no quiere avergonzar a nadie. Por eso es que da la oportunidad de que se acerquen al altar del Señor. Señor, perdóname. Pero ese solo es el principio, hermano. Porque ¿qué tal es una persona que tiene un servicio a Dios, que está ejecutando un servicio, una función, un privilegio o un ministerio? Y se lo guarda y se lo queda callado. Dios le va a enviar al profeta, Dios va a enviar la palabra profética. Entonces, antes de que lo descubran, es mejor ir y confesarlo. Pero este es el principio. Este es tu momento. Tu momento es este. El momento cuando uno dice, Señor, qué pecado, perdóname, Señor. Y entonces se arrepiente. Es el momento del arrepentimiento. Y después tiene que ir el momento de la confesión. ¿Cómo así, pastor? Espérese, vamos despacio para que me entienda. Ya le dije que este es el momento personal.
pero no solo se puede quedar así. Ahora, quiero que me acompañe y vea este verso. Nehemías capítulo 1 y verso 6. ¿De qué otra forma confesamos los pecados? Mire, Nehemías 1:6 dice, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche. Oh, y por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él está confesando el pecado, pero aquí los puntos claves es delante de ti día y noche. Es decir, que debemos constantemente estar orando, confesando nuestros pecados. Tiene que haber una constancia. Mire, allá vimos que es el principio nada más, ¿verdad? El momento, llegar al altar, Señor, perdóname por este pecado. Y después ya el Espíritu Santo le va a indicar qué es lo que tiene que hacer. Pastor, ¿y qué pasa si yo no tengo ningún privilegio, ninguna función? Nada, entonces no lo tengo que confesar. El Espíritu Santo te dirá. No hay nada que se haga en oculto que no vaya a ser descubierto. Lo que dijiste en un cuartito así calladito, dice, arriba de los techos lo van a anunciar. Entonces es mejor confesar. Ok, yo sé que no muchos van a decir amén acá, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también recuérdese que una vez que tú y yo hemos confesado los pecados, dice que el Señor los arroja, los toma y los arroja al fondo de la mar y nunca más tiene memoria de ellos. Aleluya. Entonces quiere decir que si nos conviene confesar. Ok. ¿Por qué dije esto? Porque muchos, cuando solamente llegan al altar, fíjese, y no delante de un ministro, no delante de su cobertura, el enemigo les juega la trampa siempre en su mente, en sus sentimientos, en su alma, y los ataca. Pero cuando ellos han confesado, como dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta, ahí va a empezar a prosperar su vida. Pero ese confesar ya le expliqué. Ya vimos la primera parte que es 1, ante la presencia de Dios. 2, constantemente delante del Señor. Pero ahora quiero que veamos Santiago capítulo 5 y verso número 14. Estos son una serie de versos que tú ya los conoces. Entonces dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Mire qué importancia aquí, qué importante es, hermano. Aquí no solamente pensamos en una enfermedad física, biológica, sino que puede ser una enfermedad en tu alma. Por eso es que tal vez no cambias de carácter, por eso es que quizás siempre te mantienes triste o siempre adentro de ti hay confusión, no estás tranquilo, te mueves de iglesia en iglesia y no encuentras un lugar. ¿Por qué? Simple y sencillamente, porque no has confesado tus pecados. Y si los confesaste, no te has apartado. Es que es un proceso, confesar y apartarse, para que después entonces venga, hermano, la prosperidad en tu vida. Pero fíjese que aquí entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia, dice. ¿Para qué? Para que oren por él. Y si hubiere pecado, les serán perdonados. Entonces, esto me habla a mí de un tipo de confesión, ya no solamente personal delante de Dios, sino que delante de un ministro, delante de una persona delegada y encargada. Eso sí, no tiene que ser delante de cualquiera. Porque si no, lo primero que tú hablas, lo dices aquí y ya lo van a saber hasta en las plazas, en las calles. No, no con cualquiera. Por eso mejor acude a tu pastor o a quien tu pastor delegue para que te ayude. Entonces aquí ya es buscar la ayuda ministerial, buscar la ayuda. Pero también en el verso 16, que quizás ya lo habías leído, pero Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros.
Ay, pastor, dése cuenta que entonces esto ya no es solamente de ir al altar uno solo. Aquí dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces aquí vemos bien claro que hay un momento en que se tiene que pedir la ayuda ministerial. Hay un momento, no puedes prosperar, no puedes salir, no puedes avanzar si no has buscado la ayuda. Y cuando no quieres buscar la ayuda, Dios propicia el que te descubran. Entonces, ahora yo creo que el Señor está permitiendo que nosotros podamos entender que es mejor buscar la ayuda antes de que te descubran. Porque el que te descubran implica muchas cosas negativas, tristeza, vergüenza, etcétera, ¿verdad? Desconfianza, o muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Pero cuando hay un corazón que de verdad quiere buscar la ayuda de Dios. Y es que mire, tengo que decir esto porque lo siento en mi corazón. Como que pareciera que hay muchos que están pensando, sí, pastor, pero yo no quiero hacerlo, ¿verdad? Bueno, es decisión tuya. Pareciera como que a muchos no les gusta hacerlo de esta manera, porque dicen, no, yo no tengo que confesarle mis pecados a ningún hombre, porque es un pecador igual que yo solamente delante de mi Dios. Ay, hermano. Pero si no puedes reconocer a tu pastor, que puedes tocar a alguien que puedes sentir y abrazar, no puedes acercarte a Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, así dice la Biblia. Si tú no eres capaz de amar a alguien que puedes ver y tocar, no puedes amar a alguien que no ves. Ese es el principio bíblico. Si tú aprendes a reconocer aquí abajo en la tierra, es porque ya estás preparado, ya aprendiste que lo que está acá en la tierra solamente es figura. Entonces estás aprendiendo a reconocer allá en los cielos. Fíjese qué importante es entonces que cada oveja, y como aquí yo sé que le estoy hablando a muchas ovejas quizás que no son de este redil, pero cada oveja tiene que reconocer, respetar y obedecer a sus coberturas. Aunque nadie diga amén. Cada quien lo tiene que hacer, tiene que amar, orar, bendecir a sus coberturas. Y saber que las coberturas no fueron dejadas por Dios o puestas por Dios para destruirte, sino para bendecirte, para sanarte, para curarte, para guiarte. Pero eso es cuando se reconoce, ¿verdad? Por eso es de que yo siempre digo que hay muchos que son asistentes a las iglesias, pero no son ovejas de las iglesias, porque no reconocen al pastor donde están. Esos son solo asistentes. Lo delicado de esto es que dice la Escritura que nosotros los pastores vamos a dar cuentas de las ovejas, de nuestras ovejas. Pero si no hay un reconocimiento de esas ovejas, no vamos a rendir cuentas. Y es doloroso porque puede ser, dice la Escritura, que una de las cosas que al Señor Jesús le preocupa es que hay muchas ovejas que están sin pastor. ¿Por qué le preocupará al Señor las ovejas sin pastor? Porque pueden ser engañadas, se pueden perder, pueden morir, pueden ser atacadas por los lobos rapaces. Le preocupa al Señor las ovejas sin pastor. Este tiempo que estamos viviendo, hermano, lamentablemente, es un tiempo donde muchas ovejas no reconocen a sus pastores. Es temible, es terrible, es temible, es terrible el no reconocer la cobertura. Es bien preocupante, hermano. Es bien preocupante no reconocer la cobertura. Un día vamos a hablar de esto, así, versos específicos, pero si tú eres de aquellos que reconocen y respetan y obedecen a sus coberturas, siéntete bendecido. Siéntete bendecido. Yo amo, respeto y reconozco a mi cobertura apostólica y me siento bendecido por él y cubierto por él. Ok, bueno, entonces quiero ver si podemos avanzar un poco más, ya. Entonces, ¿qué otra cosa, fíjese, qué otra cosa le podemos nosotros agregar para mantenernos en limpieza? Recuérdese de que para que yo pueda mantenerme limpio o estarme limpiando, el reconocimiento, orando, confesando, para todo esto se necesita fe.
Ahora, fíjese, Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. A nosotros lo que nos interesa es agradar a Dios con nuestra vida. Amén. Pero si no tenemos fe, es imposible hacerlo. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o galardonador de los que le buscan. Ahora bien, fíjese que este pasaje es bien importantísimo, porque al final de cuentas, tú y yo lo que buscamos es agradar al Señor. Amén. Con nuestra mente, nuestras acciones, nuestros sentimientos, todo nuestro ser, que podamos agradarlo. Entonces tenemos que añadirle fe. Sí, pastor, yo tengo fe, sí, pero no solamente fe en el Señor, sino en fe en lo que acabas de escuchar, los pasajes que te acabo de leer, las cosas que te toca a ti y a mí que hacer. Y si tú lo recibes, si lo haces es porque tienes fe. Si tú no lo recibes, no, yo, esto no, de confesar, no, eso no lo recibo. No hay fe entonces. Alguien te vedó, alguien te cortó. Puede ser que haya sido un propio hermano, un mal líder, un mal pastor que a causa de te dañó y por eso es de que tú ya no lo haces. Pero el hecho de que él te haya hecho algo no quiere decir que todos sean iguales. Además a nosotros lo que nos marca el parámetro es la palabra de Dios. Amén. Nosotros debemos de hacer lo que nos dice la Escritura. Y lo que yo te estoy enseñando es lo que está escrito en la palabra. Al final cada quien tomará su propia decisión. Fíjese, ahora bien, entonces ya puse esta como principio porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradarlo sin ese elemento importante que es la fe. De hecho, dimos un tema de pizarrón, el elemento importante llamado fe, pero si lo quieres buscar ahí en YouTube o en nuestra página de Facebook. Ahora, acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso número 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, fíjese, esto me llama la atención, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Vaya, entonces fíjese, aquí vemos que sin fe es imposible agradar a Dios y aquí sin ejecutar las instrucciones que hemos recibido no podemos agradar a Dios. En este contexto quiere decir que lo que yo le acabo de mencionar son instrucciones para que podamos agradar a Dios. Aparte de las que el Espíritu Santo a ti te da, aparte de lo que cuando tú lees la palabra de Dios, te da a ti las instrucciones personales de qué es lo que tienes que hacer. Cómo poder agradar a Dios. Instrucciones en el griego se dice paralambano. Y esta palabra significa recibir y tomar. Fíjese que las instrucciones se pueden no recibir y no tomarlas o ejecutarlas. Pero aquí, si queremos agradar a Dios, debemos de recibir y tomar las instrucciones. También llevar, es decir, ejecutar, llevar a cabo. También significa aprender. ¿Aprender qué? Las instrucciones que Dios nos da. Las órdenes, la guianza que Dios te da. Dios te puede hablar por medio de la palabra, por medio de un sueño, por medio de una enseñanza, de un discipulado. Te puede hablar por medio de tu pastor, definitivamente. Por medio de tus padres. Hermano, de muchas formas Dios te puede hablar. Pero también esta palabra de instrucciones significa recibir cerca. Fíjese, recibir cerca, es decir, asociarse con y tener relación familiar o íntima. ¿Cómo así, pastor? Espérame, ahorita le voy a explicar esto. Porque para yo poder ejecutar las instrucciones, yo debo de tener esa cercanía. ¿Con quién? Pues con el Señor. Con el Señor. Debes tener esa comunión con Dios. Pero si tú dices que tienes comunión con Dios y esa cercanía con el Señor, y no tienes cercanía y comunión con tus coberturas, no se puede cumplir. No podemos. No podemos. Debemos de tener esa
estar en unidad, como dice el Salmo 133. Entonces aquí las instrucciones, recibirlas, llevarlas a cabo, aprenderlas. Y también aquí es estar cerca, pero también significa asumir un cargo. Es decir, que luego que tú y yo estamos en comunión con el Señor, mantenemos la fe, estamos agradando al Señor, estamos siguiendo instrucciones, nos estamos apartando, estamos confesando nuestros pecados, buscamos la limpieza constante. Entonces el Señor nos ayuda a asumir un cargo. Pero en este contexto, yo no quiero hablar de ningún puesto eclesiástico, sino de uno que nos atañe a todos, que sería hijo de Dios. Desde el momento en que el Señor Jesucristo entró en nuestro corazón, Dios nos dio la oportunidad, dice, la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12, lo puedes ir a leer más tarde. Entonces, en esa oportunidad que tenemos que aprovecharla. Porque antes no éramos nada, pero en Cristo ahora somos hechos hijos de Dios. Entonces, con solo esto, con asumir ese cargo, ese título de ser hijos de Dios, hermano, pero debemos de entenderlo, es decir, tenemos un Padre en los cielos. Dios es mi Padre. Tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos guía, que nos auxilia. Ahora bien, aquí quiero decirle una cosita más de este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:1. Dice, para poder agradar a Dios. La palabra agradar se dice en el griego aresko. Y esta palabra significa ser agradable o buscar serlo. Esto me llama la atención. Porque hay quienes de hecho, hay personas que son bien agradables cuando uno las conoce. Pero no siempre, pero no siempre uno es monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que yo también tengo que buscar el ser agradable. El agradar. Yo tengo que procurar. Mire, esto es como para nosotros como esposos que queremos agradar a nuestra esposa. Y aunque ningún esposo me ponga amén, o espero que todos los esposos me pongan ahí amén, ¿verdad? Que quieren agradar a su esposa. Usted sabe qué es lo que le gusta, usted sabe cómo le gusta que la traten, qué le gusta que haga, o que no diga, usted lo sabe. Entonces por eso va y usted agrada a su esposa, porque la ama. Tal vez puse un ejemplo familiar para que entendamos de que nosotros debemos de buscar el ser agradables delante de Dios. Es decir, que Dios se agrade de nosotros. ¿Cómo? Abandonando toda clase de pecado. Y también aresco significa ser aceptable. Cuando en la antigüedad se presentaba un holocausto, una ofrenda, un sacrificio, tenía que ser aceptable. La forma en que fuera aceptable era de que el sacerdote revisaba a la víctima, el cordero, ¿verdad? Que no tuviera ningún defecto, que no tuviera las piernas quebradas, que no tuviera defecto, que estuviera sin mancha, que estuviera nítido. Entonces, cuando se presentaba sobre el altar, era aceptable delante de Dios ese sacrificio. Y entonces Dios se complacía y recibía como un olor fragante ese holocausto. Pongámoslo ahora en nuestro tiempo. La forma en que nos conducimos, la forma en que hablamos, la forma en que pensamos, debemos de procurar agradar a Dios. Amén. Amén. Ay, hermano. Ay, Dios mío, yo pensé que todavía tengo uno más, mire. Ay, qué bueno. Aguántame un poquito más. Fíjese, entonces esto nos lleva a nosotros a entender que en realidad lo que tenemos que hacer es buscar ser espirituales, tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y mire, póngame atención en este verso, Romanos 8:7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Fíjese, o sea que el mundo no puede. Usted no le pida frutos al mundo. No le pida al mundo que cambie, porque no va a cambiar.
Las cosas que nosotros vemos ahora, sabemos como cristianos, y sin ser pesimista o negativo, sabemos que las cosas no van a mejorar. Con el tiempo, hermano, las cosas se van a poner difíciles. Pero confiamos en el Señor, que los hijos de Dios vamos a salir escapados antes de que todas las cosas que se han profetizado y que pronto van a suceder, empiecen a suceder. Ay, 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 Padre Santo. Mire, entonces dice aquí, el verso 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que entonces debemos de buscar ser espirituales. Actitudes, pensamientos, emociones espirituales. ¿Cómo? Teniendo comunión con el Espíritu Santo, teniendo comunión con Dios, Espíritu. Fíjese, el verso 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, oh mire, sino en el Espíritu. Oh, pero aquí marca la clave. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, aquí está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Aquí dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Sí, el Espíritu de Cristo, cuando tú y yo aceptamos, reconocimos a Jesucristo en nuestro corazón, lo confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, entró el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Es lo que se conoce como el parto gemelar en la doctrina, ¿verdad? Entra el Espíritu de Cristo que nos salvó. Amén. Y el Espíritu Santo que nos va a guiar para que agrademos a Dios, para tener comunión con Él. Entonces, el que no tiene el Espíritu de Cristo es porque no ha confesado a Cristo Jesús como su Salvador. No está escrito su nombre en el libro de la vida. Y ya le dije yo que lo temí, una de muchas cosas, hermano, pero terrible aquel que no está escrito su nombre en el libro de la vida. El que no está escrito, dice, y fueron abiertos los libros, y el que no estuvo hallado, el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al infierno, al lago de fuego. Eso es terrible, pero también dice la escritura en Apocalipsis que el que no tenía escrito su nombre en el libro de la vida recibió la marca de la bestia. Ay, hermano, por eso aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ha sido dejado por señal. Ya se lo enseñé o hablé un poquito. La diferencia entre la señal y la marca. La marca la pone el anticristo, el enemigo. La señal la pone Dios sobre nosotros. Un ataúd sobre nuestra frente. Pero también hay otras señales como la señal del Espíritu Santo. Y la señal del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu de Dios. Entonces aquí, amados hermanos, tenemos que buscar el ser espirituales, ya no más carnales, no más actitudes carnales. Reprendemos, desechamos las obras de la carne y buscamos el fruto del Espíritu Santo que se manifieste en nuestra vida. Y con esto quiero concluir. Daniel capítulo 12 y verso 10. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Aquí esto es como el verso que le dije al principio de la serie. Los limpios se van a limpiar más. ¿Por qué? Porque son entendidos. ¿Por qué? Porque les llegó su momento. Entendieron el momento. Los que no les ha llegado este momento no van a ser ni purificados, ni perfeccionados, ni limpiados. Mire, yo anhelo ser limpiado ahora. Porque el perfeccionamiento y la purificación es meterse en el horno, ¿verdad? Yo prefiero que Dios me limpie ahora y busco la limpieza hoy. Y no que me metan al horno 7 veces calentado. Ok, mire, Apocalipsis 22:12. Le voy a leer la versión, traducción del lenguaje actual. Pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. A los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol de la vida eterna.
ellos podrán entrar en los portones de la ciudad. Mire, ¿por qué? Abandonando todo el pecado. Por eso, hermano, yo de verdad te digo, este es el mensaje, estas son las palabras del Señor Jesús. Presten atención, el Señor viene pronto y nos va a dar la recompensa, sea buena o mala. Pero a los que dejen de hacer lo malo, Dios los va a bendecir y nos va a dejar entrar por las puertas. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ah, Señor, si tan solo tu Espíritu Santo nos ayude a dar esa talla, Señor, de limpieza, no solo a mí, sino a todo tu pueblo y a aquellos que reciben el mensaje, que verdaderamente nuestra vida, nuestros ojos, nuestro corazón lo pongamos en ti, no viendo ni a derecha ni a izquierda, sino a ese blanco perfecto que es el Señor Jesús. Padre, por favor, auxilia a tu pueblo en esta hora, auxílianos a nosotros. Que tu Espíritu Santo ponga, Señor, sobre nuestra vida la fortaleza, la fuerza necesaria para abandonar toda clase de pecado y buscar el consagrarnos, buscar la limpieza constante, el dedicarnos a ti todos los días de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestro caminar diario, Señor. Para que un día cuando tú vengas, Señor, podamos irnos contigo, ser arrebatados en ese encuentro a tu alrededor, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra, Señor, haya acomodo en los corazones que la reciben y que dé fruto al 100%, Señor. Que fructifique, Señor, a tiempo, que no se desperdicie nada, Señor. Por favor, envía el auxilio. Yo como pastor, Señor, bendigo a las ovejas. Bendigo, Señor, y te suplico, te suplico, Señor, por favor, que una bendición de parte tuya sea derramada sobre tu pueblo desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Y que ahí cada uno, Señor, tenga ese momento de limpieza, de entendimiento para volver a ti, para tornarse a ti, para que tú te vuelvas a ellos, para que te vuelvas a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno, tenemos aquí algunas peticiones de oración que entraron, ¿verdad? Quiero orar por ellas. Vamos a orar por Leopoldo Pascual, es el abuelo de mi hermano Marcos allá en México, lo van a operar y pues pedimos para que el Señor en su gracia, en su voluntad, todo salga sin ninguna novedad y que pueda salir de ahí, hermanos, que pueda salir de esa operación y que tu mano le ayude. En el nombre de Jesús, también oramos por Javier Jacome, por sanidad. Allá en Colombia tenemos esa petición en el nombre de Jesús para que el Señor pueda guardar la vida de él y que pueda ser guardado en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te pido, Padre, entonces por el abuelo de mi hermano Marquitos allá en México y hasta Colombia, por Javier Jacome y por Leopoldo Pascual. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por ellos, guárdalos. Pon tu mano de sanidad sobre Leopoldo Pascual, Señor, y auxílialo en esa operación que va a tener. Por favor, que tus manos sean las que guíen, Señor, las de los doctores, Señor. Te suplico que pueda recuperarse rápidamente. Glorifícate en su vida, Señor, y que la recuperación sea rápida, Señor. Por favor, auxílialo, ayúdalo, Señor, y también por Javier Jacome allá en Colombia, Señor, que venga una sanidad total sobre su cuerpo, Señor. Te lo pedimos, Señor, y glorifica tu nombre también sobre su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén,
Amén. Y amén. También queremos bendecir para aquí el hermano Luisito, la hermana Cookie nos enviaron las fotos. Bueno, hermano Luisito de Britney y la hermana Cookie nos envió la foto del hermano Edson. Es su cumpleaños. Los bendecimos en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que este nuevo año que están empezando, pues que la gracia, el favor y la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesús y ya queremos pastel, ¿verdad? En el nombre de Jesús los bendecimos. Padre, te pido que los guardes, que los bendigas y que este nuevo año que están empezando en ti, Señor, puedan conocerte, puedan experimentar cosas nuevas y mejores en ti, Señor. Los ponemos en tus manos y te agradecemos por tus favores, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, que el Señor viene pronto y va a traer la recompensa para aquellos que le conocen y para los que no le conocen. Los que no le conocen va a ser una recompensa de castigo, pero para los que le conocen, dice aquí, los que han dejado lo malo va a ser una bendición para ellos. Pero tú quieres esa bendición para ti y para tu casa. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón. Te confieso como el Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a conocer al Señor de una manera. Te va a limpiar tus pecados, te va a bendecir y el Espíritu Santo te va a guiar para saber cómo agradarlo todos los días de tu vida. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque nuestro punto de encuentro es ahora por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi lado izquierdo, al lado derecho de tu pantalla. Ahí te invito para que te hagas parte de la familia virtual visitando nuestra página, escuchando nuestra radio 24 horas, viendo los temas de niños, los videos de las predicaciones y las enseñanzas, en fin, que seas parte de esta familia virtual. Y no me resta más que invitarte el día de mañana, lunes, martes y viernes. Tenemos nuestro contacto virtual en punto de las 7:30 de la noche. Recuérdate, tu consagración, el camino, si tú te guardas, el buscar la santidad, tiene una recompensa preciosa y si vale la pena, síguelo haciendo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.